¿Quién es Vitruvio y qué son sus 10 libros? Marco Vitruvio Polión fue un arquitecto, ingeniero, escritor y tratadista romano que escribió los 10 libros de la arquitectura. Según Vitruvio, las proporciones del cuerpo humano son perfectas y estas son las medidas que utilizaba para sus edificios, diciendo así que 4 dedos hacen una palma, 4 palmas, 1, 2, 3 y 4, hacen un pie. 6 palmas hacen un codo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 4 codos hacen la altura de un hombre. 24 palmas hacen la altura de un hombre. Y 2 brazos extendidos hacen la altura de un hombre. Orígenes de las medidas del templo. Los templos de los dioses inmortales parten con el fin de estar en conjunto, resultando en una relación armónica en base a su proporción y simetría. Origen de las medidas del templo. La disposición de los templos depende de la simetría, cuyas normas deben observar escrupulosamente los arquitectos. La simetría tiene su origen en la proporción, que en el griego se denomina como analogía. En consecuencia, sí es lógico y conveniente que se haya descubierto un número a partir de las articulaciones del cuerpo humano y a partir de cada uno de sus miembros. Entonces se establece una proporción de cada una de las partes fijadas. Respecto a la totalidad del cuerpo en su conjunto, solo nos queda hacernos eco de quienes, al construir los templos de los dioses inmortales, ordenaron las partes en sus obras con el fin de que, por separado y en conjunto, resultaran armónicos en la base de su proporción y simetría. Añadiendo a esto, los antiguos se fijaron en la relación de sus obras, donde cada una de sus partes guarda una exacta y puntual proporción respecto a la forma total de su obra. Estructura de los templos. Las principales estructuras de los templos derivan su aspecto o figura exterior. Templo de Inantis. Este templo consiste en una única habitación y un pórtico generalmente de 2 columnas. Anfipróstilo. Son los templos que poseen un pórtico de columnas en la fachada delantera y trasera, pero sin columnas en los lados. Además, nunca exceden el número de columnas de 4, tanto en el frente como en la parte posterior. Perítero. Es un edificio que está rodeado por una fila de columnas alineadas en cada uno de los lados, conformando una perátesis exterior. Esta composición arquitectónica fue usual en la arquitectura griega clásica. Pseudoperítero. Tiene columnas en el pórtico delantero, pero columnas laterales están encastradas o adosadas en la fachada lateral del edificio. Monóptero. Es una edificación sencilla constituida por una columna circular que soporta una telumbre del templo perítero, con una circulación de columnas alrededor de la cella. Hípetro. Es un espacio arquitectónico que no está cubierto por un techo. En la arquitectura egipcia monumental solía estar rodeada de columnas de madera, de patio porticado. Próstilo. Es un tipo de templo de columnas libres y espaciadas, cumpliendo en la fila que solo posee en su fachada anterior. Clases de templos. Dentro de las clases de templos mencionados aquí son: Pignostilo, cuando tiene columnas muy espesas. Sistilo, es cuando sus columnas son más espaciadas. Diastilo, posee las columnas aún más separadas. Aeroestilo, es cuando las columnas están más separadas de lo que es conveniente. Los cimientos de los templos. La cimentación de estos edificios se excavará sobre terreno firme en una extensión que se ajuste proporcionalmente a las exigencias del volumen de la construcción. Orden jónico. Su proporción debe igualmente establecerse de la siguiente manera: la anchura de la base de la columna por todos sus lados será igual al diámetro de la columna más 1/4 parte y 1/8 parte. Su altura será similar a la del estilo ático y también será igual a su plinto.
sin contar con el plinto que medirá una tercera parte de la anchura de la columna. Divídase lo restante en 7 partes. Las restantes 4 partes para el trónquilo inferior. No obstante, el trónquilo inferior parecerá más grande, precisamente porque sobresalen hasta el extremo del plinto. Orden corintio. El orden corintio es el más ornamentado de los órdenes arquitectónicos clásicos. Se caracteriza por la decoración vegetal compuesta de hojas de acanto adquiriendo una forma curva. Las columnas corintias poseen las mismas proporciones que las columnas jónicas, pero la altura de sus capiteles consiguen como resultado una mayor elevación y esbeltez de las columnas, porque la altura del capitel jónico es una tercera parte del diámetro de la columna, mientras que el capitel corintio es igual al diámetro del fuste de la columna. Ornamentos de las columnas. En todos los edificios se colocan por encima un mareamen, al que se le da diversos nombres según los diferentes usos del que se le destina. Un mareamen es un conjunto de vigas y maderas que se emplea para la construcción de un edificio. Orden dórico. Se pensaba que las columnas del orden dórico no eran apropiadas para los templos porque hay algo en esta que es incómodo y embarazoso en sus proporciones. Distribución interna de las celas y del vestíbulo. La longitud del templo se fijará de modo que sea el doble de su anchura. La cela será una puerta aparte más larga que ancha, incluyendo la pared donde se colocarán los batienes de la puerta. Las otras 3 partes se extenderán hasta las pilastras embutidas en las paredes del pórtico. Estas pilastras deberán tener el mismo diámetro de las columnas. La orientación de los templos. Antiguamente los templos eran de gran importancia y eran los primeros en construirse, y estos eran dedicados a sus dioses. La orientación de los templos debe establecerse de la siguiente manera. Si no hay ningún obstáculo y se presenta la oportunidad, las imágenes sagradas serán colocadas en la cela. Estas se orientarán hacia el occidente con el fin de que quieran acercarse al altar para inmolar o sacrificar víctimas, miren hacia el oriente y hacia la imagen sagrada situada allí. Así quienes dirijan sus súplicas contemplarán al mismo tiempo el templo y el oriente y darán su impresión de que las imágenes son las que contemplan a los que elevan sus súplicas y sacrificarán sus víctimas. Por lo que es precioso que los altares de los dioses puedan ser orientados hacia el este. Para terminar, también se tienen en cuenta las proporciones de los templos toscanos, en donde el solar va a construirse en el templo dividiéndose en 6 partes. En cuanto a su longitud y su anchura, tendrán 5 de estas partes, distribuyendo su longitud en 2 partes iguales, en la parte interior que quedará reservada para las celas y en la parte que contigua a las fachadas que será para localizar allí las columnas. Otros temas ya mencionados son los templos redondos y otros. Aparte de los templos ya mencionados, estos son templos que no poseen celas y únicamente llevan columnas. A estos se les llaman monópteros y perípteros. Estos son templos que carecen de celas y poseen un estrado y un acceso con gradas que ocupan una tercera parte del diámetro del templo. Y por último, el último tema son cómo se deben instalar los altares de los dioses. Los altares deben estar orientados hacia el este y siempre a un nivel más inferior que las imágenes que vayan a situarse en el templo, para que quienes realicen sus súplicas y sus sacrificios puedan contemplar la divinidad ocupando distintas alturas conforme al respeto y al decoro de cada divinidad. Created using Powtoon.